Bueno, aquí estamos otra vez, estamos aquí con José Manuel Neta. Hola, ¿Cómo estamos? Buenas tardes. José Manuel Neta é autor de un libro que ten un título que dixen, buf, ni la belleza salvará al mundo. Ni la belleza salvará al mundo. Jo. Bueno, te dices José Manuel Daneta. Daneta. Daneta, sí. Que perdón. Nada, perdonadísima, ¿no? Sí, é verdad, Daneta, fun eu que dixen mal. Que es A ver, ¿cómo se ocurrió? ¿Es tu primer libro? Sí, es la primera novela que publico. Verdad, es una novela. Efectivamente, es una novela que, pues como bien has dicho, se llama Ni la belleza salvará al mundo. Es que es así como un título como diciendo, olvidaros que no hay nada que hacer, esto está acabado. Bueno, no tanto. ¿La basaste en la época, en la Revolución Francesa? Sí, en la Revolución Francesa, ¿no? Más o menos. Bueno, la pre-revolución, la novela abarca un poquito desde poco antes de, bueno, pues el acontecimiento principal, un poco que arranca la revolución, ¿no? Que es la toma de la Bastilla. Sí. Es un poquito antes, ¿no? Presentas un poquito a los personajes, la situación, ¿no? La época es importante porque los ciudadanos de aquella época. Los ciudadanos de aquella época eran, bueno, yo escribí hace poco para Casa del Libro, que me pedía un artículo, y yo sinceramente pienso que eran bastante parecidos a nosotros, ¿no? Yo creo que eran personas, como creo que somos la mayoría de la gente, ¿no? Con nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas, pero bueno, yo creo que en general la gente somos gente buena, ¿no? En general yo también lo creo, sí. Con nuestras debilidades y nuestras cosas que nos hacen, pues, humanos, ¿no? Justo. Y yo creo que entonces eran, pues eso, más o menos como nosotros, pues gente buena, ¿no? Pues trabajadora, que intentaban sacar adelante sus familias y sus cosas, ¿no? Y que llegó un momento pues que se hartaron de que les tomasen el pelo, o sea, que supongo que somos muy parecidos, ¿no? Llegó la época de la revolución, llegó todo aquello, y lo de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Yo creo que bueno, que desemboca un poco en eso, ¿no? La situación se da, una situación en un momento dado de hastío, ¿no? Y una situación de hastío que viene principalmente por una crisis económica, ¿no? Y la crisis económica lo que acaba derivando es, pues eso, en que llega un momento que la cosa se desborda, ¿no? Y nace, bueno, pues no solo se muere un régimen, ¿no? Sino que es todo un cambio de era, ¿no? Aquella Asamblea Nacional que había en aquella época, ¿te recuerda de alguna manera a estos movimientos, hombre, que no es lo mismo, ¿no? Pero de alguna manera al 15M, a todas estas cosas, representantes del pueblo, que tampoco lo son ya, pero en un principio, la Asamblea Nacional de aquella sí que representaba realmente... Bueno, la Asamblea Nacional de aquella, yo, es una opinión personal, ¿no? Creo que representaba a los ciudadanos incluso más que ahora, ¿no? Sí, por el sistema de votación y demás, ¿no? En el caso concreto de la Revolución, yo creo que es una cosa que intentamos transmitir en la novela, ¿no? Hay un momento que en Francia hay una dicotomía, ¿no? Que es, por un lado, quizás esa representación ciudadana, ¿no? Esos votos en todo el país que votan una serie de cosas, que votan a una serie de diputados, que son los representantes asamblearios, ¿no? Y después está la ciudad de París, ¿no? O sea, París es una cosa y Francia es otra cosa, ¿no? Yo a veces suele pasar eso, Madrid es una cosa y el resto es ¿no? Y la Revolución Francesa, pues yo creo que si le llamasen la Revolución Parisina igual no pasaba nada, ¿no? O sea, al final, pues son a lo mejor 4, 5, ¿no? 10 barrios de París, ¿no? Los que están en la calle, los que presionan a los diputados y los que hacen que los diputados estén totalmente fuera de a lo mejor de lo que arrancaban cuando llegaron, ¿no? Hombre, yo creo que eso a día de hoy a lo mejor es mucho más difícil que pase en nuestros días, ¿no? Por eso, un movimiento a lo mejor como me hablabas del 15M, ¿no? Pues que puede tener ese carácter de tomar la calle, ¿no? Pues la Revolución Francesa acaba siendo pues la calle, ¿no? El terror, Robespierre, o sea, es la calle y la violencia, ¿no? Pues una cosa como el 15M, que no tiene nada que ver, obviamente, ¿no? Claro. O sea, yo no digo ni mucho menos, ¿no? Pero el tomar la calle, ¿no? Es una cosa que quizá en aquella época sí pudo derivar en lo que derivó, ¿no? Y que hoy a día de hoy pues ya sería mucho más complicado, ¿no? Porque ¿cómo se revela? Porque un diputado va con 5 guardaespaldas. Justamente, ¿no? Es mucho más complicado. Pero ¿cómo se revela el ciudadano de aquella época? Bueno, yo creo que, sinceramente, yo creo que el ciudadano de a pie se enteró en general de poco, ¿no? Poco, ¿verdad? El que vivía pues en un pueblo pues como en Tomillo, como se estaba antes, con la alcaldesa, que has estado antes hablando con ella, yo creo que el hombre seguía por la mañana levantándose, iba a su finca, las cosechas, encima vinieron 2 cosechas muy malas, el hombre estaba allí, ¿no? Y le llegaban y le decían, mira que en París,
no me hables de París, ¿entiendes? Sí, que es tengo verdad. la vaca para musir, ¿no? Que decimos los gallegos y demás, ¿no? Y eso un poquito, o sea, lo que quería decirte es que al final quizás las revoluciones las hacen un poco unas élites, ¿no? Y en este caso la élite es la primera vez que la élite es popular, ¿no? Que la élite es el pueblo, ¿no? Que el pueblo llega a ejercer esa presión para dominar la ciudad, ¿no? París es una ciudad que llega casi al 1.000.000 de habitantes en la época, o sea, estamos, claro, ¿no? Claro. Y es continuamente la capacidad de imponer a los demás que eso, pues estaban al final en provincias y poco se enteraban, ¿no? De hecho, en la revolución hay un momento pues que se parte eso, ¿no? Entre los jacobinos centralistas, parisinos, sans-culottes, o sea, los de siempre, los que tal, ¿no? Y los girondinos, ¿no? Que acaban, pues eso, saliendo corriendo cada uno para... En tu novela es una novela, por lo tanto es un... Mi novela es una novela de amor. Eso te iba a decir yo, porque yo leí que era una novela de amor. Mi novela es una novela maravillosa. Pero muy importante, porque yo creo... ¿En qué se parecía? ¿Tú crees que se parecía aquella... nuestro presente de ahora? ¿Tú crees que se parece algo a aquella época? Yo, para mí, se parece muchísimo. Muchísimo. Es que al leer el título da la impresión de que te basas realmente en cómo... O sea, de alguna manera como diciendo, estamos ahí, ¿no? Va a volver a pasar. Ahí está, va a volver a pasar. Es una opinión obviamente mía, personalísima, ¿no? Sería absurdo pensar que... Pero yo creo que, hombre, no creo que lleguemos a unos extremos de... Eso, ¿no? Pues de guillotinas y de cortar cabezas y demás, ¿no? Sí, un libro que además, vamos a ver, es una editorial digital. Sí, es de Ediciones Tagus. Ediciones Tagus es la editorial digital de Casa del Libro. Casa del Libro, de aquí en Vigo. Casa del Libro, bueno, pues obviamente está apostando, de aquí de Vigo, ¿no? Bueno, de todas partes, iba a decir justamente. Bueno, a día de hoy el libro digital es una cosa que cada vez va a más, ¿no? Y Casa del Libro, obviamente... Sí, hay que descubrirlo. Yo creo que hay que animar mucho a la gente a descubrirlos. Lo que es la lectura digital, porque en cualquier lado te puedes abrir tu... Sí, aparte de la primera sorpresa que te llevas con la literatura digital, ¿no? Para los que somos lectores, es que tienes dos manos, ¿no? Sí. Estás acostumbrado a leer con las dos manos y cuando lees dices... Sí, justamente. Tienes una mano más, ¿no? Sí, es verdad. Lo que pasa es que hay que animar a la gente a eso, y me encanta la portada, ¿eh? Estábamos hablando de lo que se parecía. De lo que se parecía aquella época a otra. Yo creo, insisto, que es mi humilde opinión, ¿no? Creo que lo que es la situación a día de hoy, creo que es muy parecida. Porque, bueno, yo mi novela, ¿no? Insisto, pues es una historia de un poco de amor, bueno, pero es en la Revolución Francesa por algo, ¿no? Y es una historia política y, bueno, pues en la novela pues aparecen en Robespierre, Marat, ¿no? Luis XVI, o sea, los personajes de la Revolución, ¿no? Jugamos con ellos siempre, obviamente, respetando la historia y siendo muy rigurosos con los personajes, ¿no? Claro. No vuela ninguno, ni ¿no? Estas cosas que se dice, ¿no? Bueno, yo escuché una vez que iban a hacer una versión americana de El Quijote, ¿no? Donde iba a volar el Quijote tal, bueno, respetamos mucho yo he respetado mucho, obviamente, los personajes, ¿no? Después, bueno, pues con tus personajes de ficción juegas un poquito más, ¿no? Entonces, lo que haces es esos personajes que tú pones, los haces que se muevan dentro de ese periodo de la Revolución, ¿no? Entonces la Revolución va cambiando mucho, ¿no? De una primera parte, pues que es una revolución más constitucionalista, ¿no? Aunque tiene ese primer acto de la toma de la Bastilla, que es un acto muy violento, después se dulcifica la cosa, ¿no? Luis XVI sigue siendo el rey de Francia, nadie pone en duda de que es el rey de Francia, ¿no? Pasan casi 2 años y nadie hablas de república, ¿no? Y la gente no sabe qué es eso, ¿no? De repente vuelve a haber un movimiento muy fuerte, ¿no? Que es la caída de Luis XVI y cambia todo, ¿no? Entonces, bueno, pues los personajes lo que haces es los posicionas un poco y obviamente tienes que ir continuamente cambiando, ¿no? Pues resulta que eres de Luis XVI y Luis XVI se mueve, entonces uno va hacia el otro lado, el otro efectivamente, ¿no? Entonces yo creo que eso la novela hace que los personajes estén muy vivos y que la novela tenga mucho ritmo, ¿no? El punto de partida de la novela, ¿cuál es? Pues es la situación política. Y la situación política, al hilo de lo que tú me estabas preguntando, yo insisto en que es mi humilde opinión, creo que es muy parecida, ¿no? En 1789, el principal problema del Estado francés era la deuda pública. O sea... Pero ¿cómo que era la deuda pública? ¿Qué es esto? Sí,
Sí, sí, era que el Estado está totalmente arruinado. O sea, pero el Estado, ¿qué me dices? Los pobres, ¿no? Los del pueblo que hablamos. No, la corona, el rey, o sea. Y entonces, ¿y la deuda pública quién le había prestado el dinero? Pues le había prestado el dinero principalmente en aquella, pues la banca suiza, ¿no? Era la alemana, ¿no? Y por ejemplo Necker, ¿no? Que es un personaje, pues que bueno, pues de estudiar en historia en el bachillerato y demás, ¿no? Sí. Pues más o menos a uno le suena más. Necker es prácticamente, no sé, el jefe de la troika comunitaria, ¿no? O sea, es el tipo, mira, o sea, que hay un paralelismo grandísimo. Ponga de ministro de Economía para que arregle las cuentas. O sea, eso es un poco, ¿no? Toda la situación de Necker es lo que acaba desarrollando la toma de la Bastilla, ¿no? O sea, 2-3 días antes de la toma de la Bastilla se destituye a Necker, se pone a Necker, ¿no? Por eso la novela está bien tramado, con intriga, con un poquito de emoción y tal, ¿no? Y Necker es eso, o sea, porque Necker llega, la troika, y dice, vamos a hacer un plan de ajuste. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Vamos a subir los impuestos, ¿no? Y se suben los impuestos, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay una diferencia a lo mejor entre aquella época y en esta, ¿no? Que allí la mayoría social, a lo mejor, la mayoría que paga impuestos, pues es la incipiente burguesía, ¿no? Que es a la que le caen los impuestos y es la que se rebela y es la que hace la revolución. O sea, la toma de la Bastilla al final, estas cosas más de calle, pues los hacen los de la calle, ¿no? Claro. ¿No? Pero después rápidamente llega el que se pone a ordenar, ¿no? Ahí se hace quizás un poquito más desde la burguesía. Yo creo que a día de hoy quizás la sociedad está más cogida por gente más llana, ¿no? No sé muy claro, es que yo digo, quien está pagando todas estas cosas ahora somos, ¿no? Los ciudadanos mucho más normalitos, ¿no? Efectivamente. Lo más, digamos, bajo de la sociedad que somos la mayoría de nosotros, ¿no? Al final que puede ser que nos revolucionemos mucho más todavía. Yo entiendo sinceramente que al final los pasos que se dan, yo de momento veo lo mismo, ¿no? Tenemos deuda pública desbordada, tenemos la deuda muy grande, ya puestos a poner coincidencias, ¿no? O sea, la comidilla de los ciudadanos de París y de Francia era la Casa Real Francesa, ¿no? Sí, María Antonieta, ¿no? Hay una anécdota muy interesante de María Antonieta, ¿no? Que un poco cuando arranca la revolución, ¿no? Le dice a María Antonieta, es que el pueblo no tiene pan, ¿no? Y María Antonieta dice, pues que coman pasteles, ¿no? Y bueno, pues eso, resulta que hay corrupción en la Casa Real, tal, es que es como ya, ¿no? Sí, que nos es lo como ponen un poquito ya, ¿no? No, pero justamente más paralelismo con más paralelismo. Con la situación, ¿no? Denuncias también en la novela, por lo que yo he leído de resumen y todo eso, el paternalismo de aquella época, ¿no? Bueno, denunciar paternalismo político, denunciar no, lo comentas, hablas de, justamente, pero hablas de ese paternalismo político, bueno, no tanto. Que yo sí creo que también tiene su paralelismo con nosotros, ¿eh? Bueno, yo creo que quizás nosotros ahora somos más paternalistas que entonces, ¿no? Ahora sí, ahora yo creo que la sociedad... Aparte es que nos encanta que nos dirijan, que nos digan. Nos hemos ido refugiando en la propia sociedad, ¿no? Yo creo que una persona del siglo XVIII al final sabía que eso, si no se levantaba por la mañana e iba a arar el campo, nadie le daba la patata. Allí no había patatas, ¿entiendes? Quizás nosotros somos una sociedad que estamos más refugiados los unos en los otros, ¿no? Pues, oye, yo no me voy a arar el campo, pero voy a ir al concello porque hay unas ayudas para no sé qué, qué tal, que es obvio, o sea, que está bien, ¿no? Sí. Pero bueno, que quizás no tiene esa fuerza también, y quizás eso también motiva que cuando te quitan la patata, ¿no? O sea, claro, si tú has ido todos los días hasta las 6 de la mañana a sembrar la patata y vienen y te quitan la patata, pues te enfureces, claro. Si tampoco es que vayas a sembrar la patata todos los días, si se la han llevado y está allí, no, quizá en ese sentido a lo mejor nosotros pues podemos estar un poquito más adormecidos o tal, ¿no? Bueno, tampoco creo que sea del todo negativo, yo creo que ¿no? Quizá porque precisamente, no es, vamos a ver, habrá su lado negativo y su lado positivo, claro. Pero no cabe duda de que en el momento en que es lo del darte de comer, ¿no? Sí. No me des de comer, enséñame a pescar. Efectivamente. Es lo mismo, ¿no? En el momento que te dan de comer, de alguna manera, te callan. Eso pasa en general en la sociedad, pero no tiene por qué ser ni políticos ni no políticos, las personas. Sí, no. Si yo te estoy manteniendo, tú tienes obvio. Que de alguna manera, no, cuando yo hablo, pues decir a mí. Es obvio, efectivamente. Justamente, ¿no? Eso es el Lazarillo de Tormes de toda la vida. Ahí está, ni más ni menos. Bueno, no se olviden de entrar en el ebook en casadelibro.com a leer este libro maravilloso que es Ni la belleza salvará el mundo.